buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Sin Lugar para los Débiles. Hoy vamos a hablar de cómo un club de fútbol nos puede explicar cómo se hace la política, o cómo no se hace política, o cómo se promete todo aquello que después cuando llegás a la gestión, claro, no es tan fácil gestionar, es mucho más fácil hablar en un estudio de televisión. Claro, cuando llegás a la gestión te encontrás con los actores, con los factores de poder, con las disputas, con las internas, algunos se van, otros se quedan a dar pelea. ¿Qué más tiene para proponerle la derecha? En donde llega parece que no puede dar respuesta. Y minutos antes tenían la respuesta para todo. Vamos a charlar de eso y, por supuesto, de los discursos del odio. Y, por supuesto, de todo lo que fue pasando estos días, con toda la mesa y con todos ustedes. Arrancamos, ¿les parece? Sin lugar para los débiles. Quiero arrancar con esto que Pablo planteaba recién. Me pregunto y quiero preguntarles, si nos ponemos a pensar qué tiene para proponer la derecha, de verdad, uno le diría, muchachos, ¿qué más van a decir? Porque hay una cosa que tiene que ver con la posibilidad de llevar a la práctica aquello que uno dice, sobre todo cuando asume una responsabilidad política. Cuando decidís tener un rol político en el Ejecutivo, en el Legislativo, y cuando decidís presidir un club de fútbol. Ojo, acá no tiene que ver con que te guste el fútbol o no te guste el fútbol. Hoy en día las instituciones futbolísticas son una enorme caja. Primero, son una enorme caja. La pasión del hincha, la pasión de los socios del club, dejémoslo por un ratito al costado. El negocio de la barra brava es otra instancia del poder. Las empresas económicas que ponen plata en los clubes es otro sector de poder. Y las tensiones políticas propias, insisto, de muchos dirigentes que le han cambiado el sentido a los clubes, que han hecho de los clubes un trampolín para acceder a instancias políticas mucho más elevadas. Mauricio Macri es el claro ejemplo. Detrás de Mauricio Macri detrás de Doman estaba Mauricio Macri, estaba Patricia Bullrich, estaba Ritondo, estaba Grindetti. Che, Grindetti es de Racing o Independiente, no me quedó claro, no importa. Los hinchas de Independiente creo que eso no les va a molestar mucho. Ahora, en lo concreto, ¿qué tienen para proponer? Porque se dieron cuenta que cada vez que un dirigente de Juntos por el Cambio aparece en un estudio de televisión o aparece en una conferencia de prensa, tienen la solución para todo, dan cátedra de todo, arrancan las páginas de los libros de historia de su pasado, dicen nosotros no tenemos pasado y dan consejos. Y dicen esto es por acá, esto es por allá, y cuando llegan al poder, en la nación, en la ciudad, en una provincia o en un club de fútbol, no hacen nada, empeoran absolutamente todo. Y ustedes dirán, bueno, esa es tu opinión, claro, pero los desafío a buscar un antecedente histórico donde cada vez que llegó la derecha a distintas instancias del poder con un discurso destructivo y persecutorio de aquello que se fue, cuando transformaron algo que sea para el bien común, para el bien de la sociedad, para el bien de los socios de un club. Nunca. Me acuerdo, se lo decía recién a Pablo, me acuerdo de la campaña de María Eugenia Vidal, de Mauricio Macri. ¿Saben por qué le pusieron Juntos por el Cambio? Porque primero construyeron, en los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner, antes también, pero sobre todo en los últimos, construyeron un clima social donde vos tenías una chorra gobernando, una asesina gobernando, donde tenías una inseguridad insoportable, donde tenías unos hechos de corrupción intolerables. Construyeron un clima que era agobiante. Cuando la sociedad comenzó a sentir ese clima que mayoritariamente era instalado por los medios de comunicación, automáticamente dijeron, bueno, si la realidad es toda la porquería que nosotros le contamos que es, tenemos que poner la palabra cambios, porque la necesidad es de cambiar. Si yo vivo en esta mierda, perdón, uso esta palabra porque es la que usan ellos, en este país de mierda, yo vengo a construir otro país. Ahora, cuando llegaron, el trabajador estuvo mucho peor, los jubilados estuvieron mucho peor, la educación estuvo mucho peor, la obra pública fue para los negociados y los amigos de Mauricio Macri, y dejaron el país con un endeudamiento bestial. Bestial. Bien, ¿cómo llega Doman a Independiente? Con el relato de que había que sacarse de encima la gestión anterior. Entonces, claro, más del 70% de los hinchas de Independiente, de los socios, dijeron, sí señor, esta gestión no nos gusta. Vamos, no había propuestas más que las promesas televisivas. Claro, además estoy en televisión. ¿Qué tal? Estaba en un canal prestigioso. Bueno, no de prestigioso, estaba en un canal. Y
A partir de ahí empieza a construir un relato, que es fácil. Y el problema no es el relato, el problema es cuando después tenés que demostrar ese relato en los hechos. Y en 6 meses se tuvo que ir. Le soltaron la mano, te dicen en los pasillos. ¿Quiénes le soltaron la mano? ¿Los mismos que lo pusieron? O quizás están en la semana donde unos a otros se sueltan la mano. Porque Larreta le soltó la mano a Mauricio Macri. Sí, claro que le soltó la mano a Mauricio Macri. Entre otras cosas, porque Larreta sabe, como nosotros lo dijimos acá, y como lo sabe el mundo de la política, que Macri se bajó de la candidatura a presidente porque no tenía votos. No porque era un hombre, un mártir de la política que iba a entregar su vida en un acto generoso para que otros puedan ocupar su lugar. Entonces Larreta le dijo, a ver, ¿por qué si vos no tenés más representatividad social, yo debo responderte hacia adentro del frente de Juntos por el Cambio? Y lo concreto es entonces que ante la falta de una política a defender y a construir, empieza este juego chiquito, muy chiquito, de empezar a recortarse poder unos con otros. Se llevan puesto todo, los acuerdos de la Ciudad de Buenos Aires, los acuerdos de la Provincia de Buenos Aires, los acuerdos nacionales y hasta un club de fútbol. Todo viene en el camino, todo viene en el oleaje. Pero yo vuelvo a la pregunta central, ¿qué más tienen para decir? No pueden proponerle nada nuevo a la sociedad. ¿Saben por qué? Porque no hay nada más viejo que el odio. No hay nada más fácil que el desprecio. Entonces, todos los discursos se nuclean en torno a eso. Entonces, cuando se llega al poder y como única virtud tenés el desprecio por lo que se fue o el desprecio por lo distinto, más temprano que tarde haces agua. Cuando no tenés una política a defender, ¿qué políticas defiende Juntos por el Cambio? Porque la consigna abierta, vamos a construir una república, un país sin corrupción, una política que no se quede con la plata de la gente. Yo esas frases las escucho desde que era chiquito. ¿Cómo se traduce eso a la política, a los hechos concretos? Entonces, lo que hoy se vive en un club no es un problema del fútbol, es un problema de cómo se construye un relato para llegar al poder y cuando se llega al poder se rajan o los rajan. Me pregunto si esta va a ser la propuesta para este año. Lo miraba Doman, pobre, yo no lo conozco, no tengo nada personal, pero digo, hay que tener un poquito más de responsabilidad, ¿no? Si uno asume una responsabilidad semejante, a los 6 meses decir, no, che, ¿sabes qué? ¿Y saben a quién veo? No los estoy comparando, por favor, pero sí en una lógica de construir imagen política, en Milei. ¿Qué le propone Milei a la sociedad? Frases. Reflexiones sueltas, armadas de Wikipedia. El concepto amplio de libertad, el concepto amplio de república, diría Carrió, el concepto amplio de todo lo que se nos ocurra. Pero después tiene un enorme problema con la palabra praxis. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, ninguno de ellos tiene decisión para nada. ¿O ustedes creen que las decisiones las iba a tomar Doman Independiente? Yo estoy más cerca de que las iba a tomar Bullrich, Ritondo, Grindetti o Macri. ¿O ustedes creen que Mauricio Macri tomó las decisiones? ¿O no los tomaron aquellos poderes concentrados de la economía que lo sentaron en la sillón de arriba y le dijeron vos haces esto y haces lo otro? Él se encargó de sus negocios, sí, pero el resto lo dejó a la deriva. Entonces, de verdad, ¿cuántas pruebas necesitamos? ¿Cuántos botones de muestra necesitamos para saber de que la derecha siempre llega a partir de un discurso de odio y de desprecio? No hay más. No hay más. De verdad que no hay más. Cuando nosotros vemos a dos impresentables, se dieron cuenta que la maldad tiene cuerpo, que la maldad tiene rostro, que la maldad habla, que la maldad tiene manos. Si no lo sabían, lo pueden ver. En Viviana Canosa y en Laura Di Marco. Esas dos mujeres que para, qué sé yo, para hacer un programa de televisión, para expresar una idea política, necesitas atacar a la hija de una mujer política, de una dirigente política. Necesitas llegar a ese lugar, no tienen otra cosa. Después vamos a hablar sobre la libertad de prensa con mis compañeros y compañeras, vamos a hablar de qué es la libertad de prensa, vamos a hablar de... Ahora, de verdad, no tienen otra cosa que la promesa falsa, que la acusación falsa, que el odio, que regodearse en el dolor ajeno para acceder a espacios de poder. No tienen otra cosa.
no quiero aburrirlos más. Una ecuación que a veces pienso, ojalá la pueda explicar bien. Cuando encontremos a alguien que en la política grande, chiquita, de barrio, de club, o los niveles de responsabilidad de todo un país, cuando escuchamos a alguien que crece políticamente porque puede diferenciarse de otro, pero él por sí mismo no puede plantear nada nuevo, desconfiémoslo. Desconfiémosle. No somos aquello que despreciamos, somos lo que hacemos por sobre todas las cosas. Y la derecha nunca ha hecho nada, nada de lo que prometió y nunca ha hecho nada por el bien común. Como nunca mejor puesto que el PRO está el rojo vivo y que el PRO es un infierno. Se les está prendiendo fuego el rancho, en todos lados. Porque este año la Avellaneda salió un nuevo campeón. Primero un agradecimiento a los que nos votaron a nosotros y decirles que somos conscientes del apoyo que nos han dado, que es el apoyo al cambio, pero también somos conscientes de que es un cheque grande. Mucho piripipí Doman, pero después no pasó nada. Pensó que esto era un reality show. La verdad que apostábamos a Doman, pero bueno. Muy buenas noches a todo el equipo, Jorge, Nahuel, Luana, Mariano, ¿cómo va? Bueno, estas pruebas pilotos con los clubes, ¿no? Esta vez le tocó Independiente. Acá nadie Independiente. No, por Bueno. suerte no. Bueno, está bien. ¿Son pruebas piloto que hacen y les salen mal? ¿Sabés lo que creo? Bueno, ahora hace poco Mauricio Macri dijo que vuelve a la intención de dirigir a Boca, ¿no? Y vos decías en la editorial que los clubes, lamentablemente, muchos de ellos, no todos, se han constituido en espacios de caja de recaudación, de operaciones con barras bravas, pero que también existen algunos dirigentes y muchos, y pienso sobre todo en Riquelme, que va a ser la oposición a Macri en la próxima elección, que defienden una camiseta por amor. Digamos, esto que para la gente de los negocios del PRO es incomprensible, digamos, porque para ellos, obviamente, recordemos que Macri fue uno de los impulsores en Argentina para que el fútbol se convirtiese en sociedad anónima. Enhorabuena, perdió 2 votaciones en la AFA, impidieron ese desastre que lo vemos claramente en distintos países del mundo, donde son obviamente sociedades anónimas y no tienen nada que ver con el fútbol. Pero creo que el PRO, Juntos por el Cambio, etcétera, está poniendo en evidencia que son un club de intereses económicos, cuyo proyecto es la caja, no solamente en el fútbol, sino en el país. Y la pelea entre Larreta y Macri, en última instancia, es por la caja y por las carpetas. Recordemos que el propio Rodríguez Larreta fue espiado por Macri 2 años atrás. Él y su ex esposa. Es decir, estamos frente a una mafia que obviamente, como en Italia y como en muchos países del mundo, intenta apropiarse de los espacios de representación popular, como el fútbol, para hacer grandes negocios, y así le va. Mariano. Me quedé pensando en qué sucede con un sector de la opinión pública, lo pienso en términos políticos y lo pienso también en términos deportivos, para el cual pareciera que no es un valor demasiado importante el cumplimiento de un ciclo. Vos fijate hasta qué punto tienen sobrevida y reciclaje político dirigentes que formaron parte, por ejemplo, de la Alianza, a quienes hemos visto integrar claramente el gabinete de Mauricio Macri 2015-2019, etcétera, etcétera, que tuvieron la oportunidad de llevar hay un problema en el micrófono. Bueno, sí, me parece que hay mucho de esto. Ahora, hay un punto en donde uno se plantea qué pasa cuando esta lógica de los negocios, esta lógica de no entender los ciclos terminados, se empieza a llevar puesto todas las instituciones. Digo, las instituciones deportivas también. Digo, no, hay una lógica, parece, de lo político y la lógica de mercado que empieza a llevarse puesto todo. Yo creo que ahí lo que prima, como siempre en toda filosofía de vida nivelar, es la mercantilización total de la vida, es la financiarización de todo. Ellos no ven al barrio, ven vecinos, o sea, ven individuos. No existe el barrio como una comunidad, como un ente que tiene su cancha de fútbol, su club, su lazo social, su identidad, ¿no?
Entonces el barrio que se vuelve, bueno, el barrio se vuelve un conjunto de individuos, hay que ver de qué manera se puede hacer un mayor negocio. Por eso, fíjate, cada vez que van a los barrios populares, nunca le preguntan a la gente de los barrios populares qué quieren. Van con microemprendimientos que están determinados desde las grandes empresas. Bueno, hay que preguntarle a los hinchas de que Boca. se maneja con cada cosa. Los hinchas de Boca te van a decir cualquiera. No van a la cancha. Yo soy de Huracán, no soy de Boca, pero sí uno puede saber que esta idea de no puedes ir a la cancha y que además la política institucional del club queda muchas veces muy alejado de la cuestión deportiva. Exacto. Entonces, se pierde en el club mismo se pierde el lazo de lo social. Cuando los clubes nacen, emergen de la comunidad, digamos, ¿no? Pero aparte, Tienen vos fíjate, esa en los doble- momentos de crisis, los clubes qué importancia han tenido para sostener y Claro. contener el Tal conflicto social. Y yo sí creo que además de hacer negocios, lo que se busca con los clubes es posicionar políticamente a determinados dirigentes del PRO. ¿Se entiende? O sea, si lo de Doman hubiera salido bien, probablemente era un próximo candidato usaban para- del PRO en la provincia Sí. de Buenos Aires. Sí, claro. Con Grindetti, sin duda, porque bueno, ya viene de ser intendente en Lanús, se va a buscar potenciarlo como figura. Y sin duda, Mauricio Macri, si no hubiera sido por Boca, difícilmente hubiera sido Sí, jefe fue de una gobierno escalera. de la ciudad de Buenos Aires. Esto nos sirve, ¿no?, como muestra también, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Una mala muestra, pero ¿qué es lo que harían también con un país? Y que no nos sorprenda que esta gente, pasado un tiempo, porque después uno se olvida, lo quieren guardar abajo de la alfombra, pero después, en un año, tenemos a Doman explicando cómo manejar un club. Sí. O a Ritondo, Sí, claro. y sin que se les caiga la cara. Entonces no hay que olvidarse de estas cosas, hay que tenerlo bien presente. Vamos a ver cuál fue el comunicado que dio a conocer el Club Atlético Independiente a partir de la renuncia de Doman. Bueno, dice comunicado oficial, situación institucional, el Club Atlético Independiente informa que la presidencia del club será asumida por el vicepresidente primero, que es Néstor Grindetti, y luego se convocará a una asamblea de socios para definir al nuevo presidente. Entiendo que es poco tiempo eso, bueno, claro, Grindetti ya después en su Twitter, ahora los vamos a ver, el Twitter de Grindetti, porque se empieza a decir, bueno, el presidente soy yo, ¿no? Vamos a ver, insisto, hay que ir a una asamblea, hay una situación económica terrible, que aparte acá hay otra cosa. Cuando vos asumís la responsabilidad de un club, vos tenés que conocer medianamente qué es lo que hay. La situación económica independiente era terrible, sigue siendo terrible, y aparte la situación deportiva en términos del fútbol también está en riesgo de descenso independiente, y lo digo porque esto va a generar también un clima muy particular. Néstor Grindetti dice: quiero contarles a todos los socios e hinchas de Independiente que ante la renuncia de Fabián Doman como presidente de nuestro club voy a asumir ese mismo cargo de forma interina como marca el estatuto. Sí, creo que son 6 semanas, no mucho más. Sigue diciendo: me sumé a este equipo de trabajo, bueno, con todos los que se sumó, Cristian Ritondo, Fabián Doman y muchos socios, para aportar mi experiencia y por el amor que siento por el No le rojo. cree nadie. Bueno, no, es que esto Podría haberlo puesto con mayúscula rojo, ¿no? Claro. Así lo voy a seguir haciendo desde el lugar que ustedes me dieron hace 6 meses como vicepresidente primero. Esa es la responsabilidad que asumí y la voy a cumplir dejando lo mejor de mí. Bueno, esto es lo que hablábamos un rato. Todo esto es divino, está fenómeno. Sigue. Señor presidente de nuestro club, ser presidente de nuestro club requiere una disposición absoluta que por mi responsabilidad como intendente en el municipio de Lanús no me permite afrontar de manera permanente. Bueno, igual nadie lo eligió para que siga de manera permanente. Claro. El instituto está por un tiempo. Bueno, digo, esta es la lógica que a Bueno, mí... pero ojo que con la visibilidad que obviamente va a tener Independiente y del cual se espera muy poco en esta etapa, creo que Grindetti también se abre una puerta a sí mismo para reubicarse en el escenario político nacional. Hoy me decían, bueno, evidentemente nadie está esperando que saque campeón a Independiente, pero con conducir esta transición ya le bastaría aparentemente a Grindetti para ubicarse en una situación de expectante en el escenario político nacional en la provincia de Buenos A Aires. mí me Recordemos llama un poquito mucho de la historia. A mí, No, un ahí poquito voy, de me historia. llama mucho la atención que habiendo tenido el apoyo de Ritondo, del mismo Grindetti y de Patricia Bullrich, Fabián Doman se haya ido. Si se va es porque esos mismos le soltaron la mano. Porque Claro, si no estamos claro. diciendo que se va Ritondo, que se va Bullrich Claro. y que se va Grindetti y no se van. Se quedaron todos. O sea, al que rajaron fue a Doman. Me parece que hay un palito en el último tuit se necesita dedicación permanente, como si, me parece, Doman no lo hubiesen tenido. Pero digo, recordemos algo de la historia reciente respecto a esta situación del Club Independiente que tiene que ver con Moyano. Le hicieron la vida imposible a Moyano en el mismo periodo que lo quisieron meter preso. En el mismo periodo que lo quisieron meter preso a los Moyano, esta gente le hizo la vida imposible
para tratar de que se vaya. Bueno, esto es el resultado de aquellos que supuestamente vienen con las mejores intenciones a salvar el club. En el medio de todo esto está el hincha, ¿no? Está el socio que quiere al club, que lo quiere legítimamente y que no termina de encontrar nunca respuesta, ¿no? Ahora, todo esto se da, lo tenemos que separar de la interna, bueno, algo decías vos recién, Mariano, lo tenemos que separar de la interna, de lo que está pasando en el PRO, en términos de Larreta que le dijo a Mauricio, vale 4, sabiendo que Mauricio tenía el 4 de copa. Igual no va esa jugada, vale 4, no, está bien. No, ese es el envido. Truco sería, bueno, y lo dejó con poco y nada. ¿Lo podemos asociar todo en la misma semana? Es como raro, ¿no? Yo creo que es Todo se indudable. encarniza, Claro, digamos, es una etapa donde claro. todo... Como efecto dominó. Donde todo se espiraliza, donde cobra mucho más vértigo y donde empiezan a pesar también las responsabilidades ejecutivas. Vos fijate hasta qué punto le pesa a Mauricio Macri ser un opinador de la política sin la lapicera. En una etapa donde evidentemente lo que está pesando son las lapiceras. Vos fijate, claro, ¿quiénes decidían en Independiente? Bueno, está claro que no decidía Fabián Doman y que de ese modo él se corre y asumen quienes en definitiva tenían las potestades y que las van a continuar teniendo. Del mismo modo, en el PRO, ¿quién era el que tenía la lapicera y quién tiene hoy la lapicera? Bueno, eso Horacio Rodríguez Larreta y le está haciendo pesar esa condición a Mauricio Macri. Vamos a ver el informe, ¿es del 9? Sí, es del 9 de Nepal. No, este no es del 9 de Nepal, muy bien, no importa. Y después vamos a charlar sobre Larreta, Macri y lo que se viene en Juntos por el Cambio. Y es muy claro cuando el Código Electoral dice que en la Ciudad de Buenos Aires se vota con boleta única. La única decisión que yo tomé, que es obvia la decisión, es cumplir con la ley. Es la forma más transparente de votar. Se termina con eso de la distribución de boletas, que te esconden la boleta, que el puntero, se acaba. La política se transformó en un circo sin público y que la gente está fuera de la carpa, sufriendo la inflación, la inseguridad, la pobreza. Me parece delirante que estemos discutiendo reglas electorales. Habría que analizar por qué tanto barullo, por qué está cumpliendo con la ley. Y Horacio Rodríguez Larreta está cumpliendo con la ley, está dentro de sus facultades, coherente con una postura de Juntos por el Cambio, que ha sido sostener la boleta única en contraposición con la lista Sábana. Ni está roto, ni hay riesgo de que se rompa. El PRO es mucho más que las personas, que cualquier persona. Más que Macri, más que yo, más que Horacio, más que Patricia. El PRO es algo que convocó a la política a miles de argentinos que todo el país se levantan creyendo y pensando que esto puede cambiar. La unidad del PRO y de Juntos por el Cambio está más garantizada que nunca y yo siempre trabajo y voy a trabajar por la unidad. La del circo sin público y la gente está fuera de la carpa es fuerte, la reflexión de Vidal. Nahuel. A ver, hay dos cosas. La ley en la Ciudad de Buenos Aires se vota en el 2018, ¿sí? Que la ley que tenía que ir con boleta única y concurrente, como se le dice. Luego, en el 2019, Macri como que la estira para poder arrastrar, porque era su candidatura a presidente la que estaba en juego, y finalmente, recién ahora, Horacio Rodríguez Larreta la cumple. Convengamos que la cumple no por una cuestión de cumplir con la ley, más allá de que se estaba votando en el 2018, sino que tiene que ver con la interna política que se estaba dando dentro del PRO. Ahora, esto de si Macri tiene o no tiene la lapicera, yo ahí tengo algunas dudas. Yo creo que no hay que descartar la hipótesis de que Bullrich vaya como candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires y Larreta como candidato a presidente. Aunque esto que hoy digo pueda parecer algo un poco inverosímil, es un sector del establishment que está viendo eso como la forma más posible de garantizar un triunfo tanto nacional como como a nivel provincial. Obviamente que eso es un sector. Lo que está pasando es que otro sector no va a ir a apostar por eso. Entonces lo que Larreta está diciendo es, bueno, a ver, vos me inflás a Bullrich, la bancás con los fierros a Bullrich, le pones a gran parte de la estructura del PRO para Bullrich, por lo tanto... Fierros en este sentido, en términos de estatura. Bueno, entonces, por lo tanto, yo algo voy a hacer porque los únicos aliados que me pueden caer al final del camino son los radicales, teniendo en cuenta que la mayoría de las encuestas en la interna del PRO está dando ya a Larreta que pierde. Bueno, por eso, Larreta decide recostarse sobre la Unión Cívica Radical que más que recostarse con el PRO. Sigue teniendo más estructura a nivel nacional la Unión Cívica Radical. Ahora, acá hay un tema que vos planteás, que es...
¿Realmente creemos que la interna del PRO la va a resolver el PRO o Juntos por el Cambio? Yo creo que la interna de Juntos por el Cambio la van a resolver mucho más arriba. Lo van a resolver determinados agentes del poder, la va a resolver Mañeto, la va a resolver el poder económico y lo va a terminar ordenando. Porque si esto se profundiza, saben que no van a ganar. Yo creo que tampoco van a ganar. En cualquier situación no creo que ganen. Pero digo, esta jugada puede darse porque, bueno, la candidatura de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, salvo que sea Randazzo, por lo general seduce a toda la política, ¿o no? No sé, yo te escucho muy convencido de una derrota de Juntos por el Cambio. Yo, por el contrario, creo que tiene todas las de ganar. Todas las de ganar. Vamos ahí, ese es mi pollo. Estoy hablando de circo. Yo sabía que uno de ustedes lo iba a traicionar, no sabía que eras vos. No, ¿por qué traicionar? No es una expresión de deseo. Perdón. No. Yo lo que sí creo es que en este rumbo económico y con el escaso apego a la memoria que puede tener un sector del electorado o la tirria que puede tener respecto de el peronismo, otro sector del electorado, y las múltiples razones que está dando el gobierno para que sus propios no lo voten, me parece que el escenario es muy complejo. Ahora, ¿sabes por qué? Y la yo verdad digo que la eso? oferta electoral, por más que sea paupérrima de parte de la oposición, incluso así le podría alcanzar para hacerse de la presidencia. Sí, a ver, yo tomo como antecedente, no sé cómo lo ven ustedes, Jorge, tomo como antecedente que en el 2021 fueron las de medio término, las elecciones de medio término. Sí. El Frente de Todos pierde una buena porción de votos que mayoritariamente se quedan en su casa. 4 millones. 4 millones de votos, que sé que no es un puñado. No. Son 4 millones de votos que se quedan en su casa o que algunos se van hacia la izquierda o que algunos se fueron perdidos por Milei. Pero Juntos por el Cambio no gana un solo voto. O sea, la gente desilusionada con lo que el Frente de Gobierno planteaba o había gestionado para el 2001, no vuelve hacia atrás. En términos del voto concreto, no dicen, bueno, ustedes nos desilusionaron, nos vamos a Juntos por el Cambio. Por lo tanto, yo creo que esta elección que se viene va a ser una elección muy parcializada, con porcentajes. A ver, una elección similar al 2003, no en porción de votos, porque fue todo muy poquitos votos, pero yo creo que va a haber un 20 y pico, un 30 y pico, un 30 y pico dividido. Te saco por un segundo de la aritmética que está muy bien la que vos hacés para agregarle a ese análisis dos datos. De 2021 a 2023 creció dramáticamente el nivel de pobreza y empeoró mucho el valor del poder adquisitivo de los ingresos. ¿Pero ustedes creen que ese voto vuelve al PRO? Yo creo que estamos frente a una situación en la cual Juntos por el Cambio tiene candidatos y el Frente de Todos, digamos, el único candidato que aparentemente va a estar en las pasos es Alberto Fernández, que ya perdió. Digamos, no, Scioli. Y Alberto Fernández. Alberto no va a ir. Bueno, hasta el día de hoy sabemos que Alberto va, no dijo en ningún momento que no va a ir. Eso es lo que nosotros sabemos hasta ahora. Ahora, ¿qué es lo que pasó en estas últimas 2 semanas? El dato más importante es que Mauricio Macri hizo la gran Menem, que es la que hizo Carlos Menem. Se toca a todo el mundo, perdón. Digo, la de bajarse para no perder. La gran Menem la hizo, no me queda la posibilidad, que es que se baja a sabiendas que va a perder. Lo hizo con Néstor en determinado momento. Y eso acelera este tipo de conflictos de cara a cualquier escenario futuro que gane Frente de Todos o Juntos por el Cambio. ¿Qué quiero decir? Es muy simple. Si llegara hipotéticamente, esperemos que no, a ganar la derecha en nuestro país, esto que está sucediendo acá, esto que está sucediendo hoy en Independiente, hoy en el conflicto entre Larreta y Bullrich, se va a ampliar porque no es verdad, y ahí discrepo, de que expresen los mismos intereses. Los intereses están fragmentados. Es muy probable que a Patricia Bullrich y a Macri lo esté apoyando básicamente una fracción vinculada a las transnacionales y a la Embajada de Estados Unidos, y al muchacho Larreta, algunos de sus socios locales más localizados en todo caso. Más de inmobiliaria. Es muy bien. Lo de Larreta es más de inmobiliaria. Yo lo quiero decir porque si espero que ustedes me den bola, puede llegar el día de... Pero yo quiero decir que en esto yo coincido, y no en todo el resto, pero en esto yo tengo que coincidir con Javier Milei cuando él dice que claramente que Horacio es lo peor de la caspa. Cuando uno lo ve... De la casta. De la caspa, sí. Cuando uno lo ve que no tiene nada arriba, ya de los 30 años que no tiene nada arriba, no me refiero al cerebro, digo, arriba la cosa, porque ¿por qué alguien decidiría frente a dos candidatos quedarse con el otro si uno no es Horacio?
Digamos, ¿no? Es una pregunta retórica la Es que una usted pregunta hace. retórica de la cual no solicito ningún tipo de análisis, ¿verdad? Pero con una cosa así que uno medio que se asusta. O sea, pensémoslo un segundo, cerremos los ojos, cada en sus hogares también. Imaginen que van por un callejón y en medio de la oscuridad surge el rostro de Larreta. Uy, no. Es una cosa tipo, te entrego todo, esta es mi vieja. ¿Usted por qué llévala. apoya a No. Patricia? ¿Usted por qué apoya a Patricia? Porque uno la ve a Claramente. Patricia y se va a sacar un arma y nos va a salvar a todos. No, al contrario. Hay una... yo insisto con... está bien, más allá de que es cierto, hay sectores del poder concentrado que van a apoyar más a un candidato o a otro. Lo están haciendo ahora. Lo están haciendo ahora, pero después se van a unificar. Salvo que el candidato del Frente de Todos no les desagrade mucho. Todos saben de quién estoy hablando. Sí, claro. No les desagrade mucho. Sí, y digan, pero también "Che, yo pondría un asterisco ahí, porque no te olvides que no es lo mismo Sergio Massa como tal, perdón, ahí le puse nombre, no es lo mismo Sergio Massa plenipotenciario que Sergio Massa con el peronismo. Y no nos olvidemos que los sectores de poder concentrado en Argentina tienen una reacción alérgica frente a cualquier expresión del peronismo, incluso si es el peronismo más amigable. Pues no nos olvidemos que hoy Sergio Massa no es el mismo que creó el Frente Renovador. No, hoy Sergio claramente. Massa es un ministro de Economía con la impronta de Sergio Massa, pero el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Y eso es, me parece, un Clave. elemento que va a estar presente eventualmente en un escenario electoral a donde supongamos que Sergio Massa logra encauzar el ritmo de la inflación, supongamos que por algunos meses al menos se recupera el poder adquisitivo, supongamos, se lanza finalmente a la campaña, como pareciera haberles dado algunas señales en los últimos días, lo va a hacer con el apoyo del kirchnerismo, eso no cabe ninguna duda. Y ahí olvídate que arrastre a algún sector del establishment. Alguno podrá ver que sea un poco más comprensivo, pero la verdad que el establishment y el kirchnerismo no se han llevado últimamente muy bien. Yo estoy de acuerdo con Últimamente, digamos, Fernando. los últimos 40 años. No hable, sí, te dejo. No, que estoy de acuerdo con Fernando, no creo que Están estén todos de tan acuerdo, están fortalecidos. todo el día de acuerdo, están todos de acuerdo. No, Ya- dije que me parece- discrepo allá hace un rato. No, Dije que discrepo. Entran en C5N y dicen, pero está de acuerdo, ¿no? Sí, sí, avanza. No, pero a veces podemos tener Diga. encuentros. No, que me parece que un espacio que se sabe ganador no tiene los quilombos que están teniendo ellos. Primero eso, no lo veo tan fortalecidos como decís vos, perdón que te contradigo, pero no los veo con esa actitud de saber que ganan caminando a pesar de la situación económica. Sí, Me es parece que el que problema son es- grandes catalizadores de odio, que les apareció un Milei también, que es otro gran catalizador de odio y frustración, pero me parece que así y todo, la gente tiene memoria y sabe que son un desastre. Y no sé si le vuelven a dar un voto de confianza a gente que estuvo no hace 20 años, que Yo también creo que hay estuvieron, sino cierta hace 4 años. institucionalidad que la van a sostener. Cuando mucha gente dice Milei puede llegar a ser presidente, es impensable. No, Impensable. de ninguna manera. Che, eso es una opinión, no tengo un solo elemento, no es información. y Impensado ese- que perdón. el establishment le diga a Milei, gana. Es más, te digo, Fer, Milei y llega es- a un balotaje No, pero- y él mismo entrega. No, y Olvídate. y es cierto olvídate. y es cierto que ese es el otro elemento que también es distintivo respecto de 2021, con un Milei que está mucho más asentado en el escenario político nacional y que obviamente a grandes rasgos le saca más votos a Juntos por el Cambio que Sí, al Frente de claro. Todos. Igual, Eso Mariano, también hay déjame que poner, incorporarlo. con lo que vos planteaste, que si en alguna cosa estoy de acuerdo, también algunos matices. Lo primero, el establishment con el sector del peronismo se ha llevado bien todos los 90 con Carlitos Saúl. El establishment lo bancó y fueron 2 gobiernos peronistas. Por lo menos de un peronismo conservador, neoliberal, lo que vos quieras, pero el establishment jugó. Se podía ir a Con lo Miami, cual- se podía volver con 2 centros musicales. Con lo sí, cual, sí. la idea de que no se lleve, sí te puedo compartir que no se lleva con el kirchnerismo, pero en el sentido más amplio no es así con el panperonismo. Después, segunda cuestión, depende, hay un sector del establishment que se quiere ir a una agudización del conflicto social y hay otro que no, y que si le va a garantizar ajuste y gobernabilidad, sea Massa o quien sea, digo, un sector moderado de la coalición, hay un sector de establishment que compra y eso es lo peligroso. Porque a mí me parece que ahí dentro de lo que es el establishment, sí lo que va a apostar es a que gane y que luego rompa con el kirchnerismo.
Eso es lo que apostaría un sector del establishment. Claro, o sea, que claro. lo que haga Es que lo que inmediatamente apostaron al día ahora. siguiente es lo que se apostó Claro. y no pasó con Alberto y todo lo que por habido otros errores, pero no hubo un Lenin Moreno. Ahora sí se va a apostar a que eso suceda, sea con más o con un eventual alguien ligado a determinados intereses. Nos vamos más a otro tema, aunque de poder tiene que ver, claro. Nosotros vamos a ver un informe que hizo ahora sí el 9 de Nepal sobre todas las repercusiones que generaron desde los dichos, la violencia de Viviana Canosa y de la de Marco. Nosotros no vamos a pasar otra vez esa parte, porque en algún punto no queremos seguir mostrando ese discurso del odio, pero vamos a las repercusiones, a partir de todo lo que generó, ¿no? Algunas condenas, otros que se justificaron. Bueno, a ver, el 9 de Nepal. Bueno, no sos dueña de decir tan libremente lo que es una persona, digamos, o un chico o una chica que tenga problemas de anorexia y la relación que hay con su madre. Creo que lo personal es político, ¿no? Digamos que no podés escindir una cosa de otra. A ver, cuando un hombre golpea a una mujer, ¿es personal o es político? Y yo creo que es político. Bueno, en ese caso es un delito. Los que están zarpados acá es la derecha. Los que están llenos de odio y con este tipo de expresiones de odio, viene siempre del lado de la derecha y en la misma dirección. Bueno, ¿cómo vieron esto? Quiero después ver el comunicado de FOPEA, porque para mí no es tan condenatorio como muchos interpretan que es el comunicado de FOPEA. ¿Qué más se puede agregar sobre esto? ¿Sabés lo que creo? Digo, es muy difícil analizar hechos y acontecimientos sin historizarlos. Hace 6 meses intentaron matar a la madre y ahora lo que hacen es intentan matar simbólicamente a la hija. Y esta es la lógica de la mafia. La mafia en realidad no mata solamente al que odia, digamos, al mandante al cual le manda el sicario, sino que va contra toda la familia, hasta que ese género desaparezca. Y esta es la lógica que la vemos en televisión todos los días, porque hoy fue contra Florencia Kirchner, pero hace un rato veía en una pantalla, decía, se están yendo, se van, esta misma muchacha Carnosa. Digamos, es una permanentemente llena, inyectando odio a la sociedad. Obviamente van a encontrar siempre algún tipo que va a cargar ese arma con el cual se va a matar a alguien. Y ese arma no es solamente un arma de fogueo o que no sale la bala. Es un arma simbólica, cultural, mediática, que está todos los días bombardeando la sociedad argentina. A ver qué dijo FOPEA. Vamos a ver el comunicado de FOPEA, a ver si ustedes le dan la misma interpretación que yo le doy. Sobre todo el primer párrafo y uno de los últimos. La libertad de expresión conlleva obligaciones éticas y buenas prácticas. Por lo dicho, FOPEA considera que no se condice con esos principios la difusión en un programa de televisión emitido por La Nación Más de expresiones e imágenes referidas a la salud de la hija de la vicepresidenta de la Nación. Bueno, y habla sobre lo ético, algo decía Nancy Pasos, ¿no? Sobre aquellos acuerdos éticos que tiene la libertad de expresión. Pero fíjense el último párrafo. Después que condena, dice, del mismo modo sería en el mismo nivel, interpretamos lo mismo. Claro. Del mismo modo, alertamos sobre una creciente tendencia de amenazas de judicialización de la tarea periodística que apuntan a la intimidación para silenciar no solo al destinatario directo, sino a todo el colectivo de colegas. Así fue expuesto en nombre de la libertad de expresión en tal año. Bien, esto es lo que a mí me preocupa profundamente, ¿no? Hace lo que hacen históricamente, esto de querer armar dos bandos, ¿no? Para que no suceda lo que menciona Julia Mengolini, con la cual estoy totalmente de acuerdo, que el odio viene siempre de un mismo lado y va hacia una misma dirección todo el tiempo. Entonces, de esta manera, cuando esto quieren armar como que hay dos bandos, sí, bueno, pero del otro lado también le quieren bajar un poco la espuma a esto repudio que fue masivo y que trascendió también Sí, le agrego a lo que dice Luana, que no solo quieren ver como si hubiera dos bandos, sino que ponen una cadena de equivalencia, ¿no? Claro, ponen como si fuese equivalente el opresor que el oprimido. Exactamente. No es equivalente. Pero históricamente es lo mismo una fuerza política, claro. Es la teoría de los demonios ayornada. Es lo mismo una fuerza política que base su plataforma en el odio a que una que lo haga en valores democráticos. Por más que entonces, exactamente. Acá es donde hay que romper. Si hay relación de desigualdad, porque hay una relación de desigualdad, porque ahora es un comentario sexista, esta idea de estar todo el tiempo opinando de los cuerpos, que atenta contra... Salió un comunicado muy interesante de asociaciones profesionales sobre la salud mental y la importancia de cómo
se tiene que tratar estos temas en los medios. Entonces, digo, me parece que es un conjunto. Yo descreo mucho que eso se lo pueda tomar como libertad de prensa. Bueno, me acá parece que ahí, es que es Nahuel. y el problema de FOPEA, toda te una cierro con discusión. esto, es que no es solo un comunicado flojo. Porque el comunicado está hablando de buenas prácticas, está poniendo como una cuestión casi moral y idílica. Acá no hubo un problema de buenas prácticas. Yo lo que me Acá pregunto... hubo un problema y también los dueños del diario de la Nación. Es que ¿no? salieron, No solo dos periodistas, salieron a defender a son la dos Nación dueños. más. Cuando salen a decir, no, ojo, del mismo modo, ojo con la judicialización, salen a cuidar al canal. Claro. Porque el ENACOM va por el canal, va por la sanción al canal, no a las periodistas. Pero Fer, vos recién decías, me preocupa esto de FOPEA, no entendí por qué te preocupa. Porque básicamente, digamos, yo hasta donde sé, FOPEA es una suerte de brazo cuasi proletario de ADEPA, de la Asociación de Entidades Periodísticas. Es decir, me irrita, FOPEA, no me preocupa. me irrita, te lo compro más. Es decir, FOPEA no representa a trabajadores de prensa. Yo soy trabajador de prensa, a mí FOPEA no me representó jamás, ni me va a representar. A mí me representan en todo caso las comisiones internas de los espacios laborales donde yo me desempeño. Eventualmente me representa el CIPREVA, el sindicato hoy por suerte reconocido administrativa y judicialmente. Jamás me va a representar un sello de goma que armaron las propias entidades patronales para hacer ver como que le daban voz a los trabajadores. Entonces, la verdad que lo que diga FOPEA a mí me importa nada en este caso. Y me Me parece guío que mucho más por lo que dicen mis colegas. A pesar de todo esto, porque esto también obligó a un pedido de disculpas por parte de Laura Di Marco, que subió hace un par de horas, un pedido de disculpas obviamente fallido, porque dice, si hería a alguien, pido disculpas. No, estos pedidos de Pero disculpas... porque debe integrar el propio sello de goma de FOPEA. Por supuesto, pero no hay primero que no hay un arrepentimiento genuino, y después, que sabemos, todos los que estamos acá sabemos que va a volver a pasar. Porque es la línea editorial. Que esto va a quedar en la nada. Y que Carlos la se línea la va a editorial de seguir los Voy a dueños hacer del una medio. reivindicación, porque si no nos vamos todos para el mismo... Yo quiero reivindicar el odio y la discriminación. Hay que odiar y hay que discriminar porque eso es lo que nos hace humanos. Imagínense que el cerebro humano, desde que éramos cavernícolas hasta ahora, ha cambiado muy poco. Han cambiado más otras cosas, pero uno ve un tiburón de aquella época y uno de esta y más o menos es el mismo modelo. No es como el Suzuki, la Kawasaki, que todos los años te traen alguna novedad. No, entonces a lo que voy es que cuando uno andaba en esa época en la caverna, uno tenía que discriminar quiénes eran de mi tribu, quiénes no. Y uno lo sigue haciendo, quién es cabecita, quién es gente común. Bueno, en fin, y de esta manera uno se organiza, ¿me entiendes? Sé que usted está colaborando en varias campañas. En todas las que nos llevan por el derecho de la derecha. Y hay una en particular que hoy nos quería mostrar. ¿Usted la estuvo trabajando allí? Estuvimos trabajando y haciendo algunas otras cosas. Sí, sabíamos que si nos salía mal no había problema, digamos. Claro. Porque iba a ser una campaña. A ver de qué se trata. ¿De dónde es? ¿De la provincia de Tucumán? Ahora lo va de Tafí. Tafí Viejo, ¿no? ¿No? ¿De Mendoza es? Seguramente vos tenés un lugar donde ir a cagar, pero más de 1000 familias en Tafí no tienen agua ni baño. Seguramente el intendente y su señora también tienen un lugar donde ir a cagar. Y debe ser muy lindo, pero más de 1000 familias tafiseñas no tienen esa posibilidad. El intendente no tiene ese problema, pero debió ser parte de la solución en estos últimos 8 años. Una de las primeras medidas que voy a tomar cuando asuma es poner en marcha el programa Baños Dignos, que consiste en construir los 1000 sanitarios que faltan en Tafí en tiempo récord, para que todos tengamos la posibilidad de ir a cagar en un baño decente. Elijamos crecer. Sumate. Esto es real, ¿eh? Esto es real, no es algo que decimos nosotros, Esto es real literalmente. Por fin alguien habla de un problema en serio. ¿Sabes que en India existe el Ministerio de los Baños? ¿En India? En India tiene un gran problema de cloaca y un gran problema con el tema de los baños. Existe un ministerio de baños. 1.200 millones de personas, obviamente. De verdad, ¿eh? Pero... ¿Qué dato? Pero quiero decir, cuando no hay baños potables... El político en general no se fija en esto, porque el político está acostumbrado a cagar al pueblo, no a ver qué tiene que hacer el pueblo para cagar. Claro, pero yo no sé si usted estuvo trabajando entonces para una campaña del Frente de Todos en Tucumán. Estoy en todo lo que haga falta para combatir este robo y esta decadencia de más de 80 años de peronismo a los cuales ustedes nos han... Sí, por la duda. De la cual ustedes nos han fracasado. Claro, bueno, le agradezco mucho esta campaña que trajo. Muy bien, les agradezco mucho a todos y a todas. Vamos a ver en qué queda esta interna del PRO, vamos a ver si alguien la ordena o no la ordena. Lo que está claro es, y tomo lo que decía Luana hace un ratito, que los discursos del odio no van a parar. No van a parar porque no se les ocurre otra cosa. Y eso es lo lamentable, ¿no?
Bueno, gracias, queridos. Bueno, tengo otra reflexión para sumarles en la noche de hoy del querido José Luis Lanao, que se llama Tanto miedo, tanto odio. ¿Qué hacer con este presente sucio, de odio ciego, larvado, de días y tiempos desnudos, sinuosos? ¿Qué hacer con el miedo, con la ira, con el recelo, con el abandono, con el desamparo? El odio y el miedo siguen ahí. Destruyan lo que destruyan, sangren lo que sangren. Hay tanto odio, hay tanto miedo, hay tanto de tanto, que la vida se resquebraja por donde más duele. En medio de una mesa de domingo de corte familiar, donde se discute la política de forma muy acalorada, puede que un cuñado de derecha suelte algunas gotas de saliva que después de volar por el aire vayan a caer en tus platos cargados de ideología. De hecho, si te las tragás envueltas en la sopa, debes imaginar qué puede pasar cuando ese odio y esa crispación entren a formar parte de tu riego sanguíneo. Es mejor no saberlo, aunque uno ya no se sorprenda de nada. Es más, te pones a pensar, ¿qué pasaría si uno necesitara un trasplante de corazón y tu donante fuese un ferviente militante de Milei? Te queda la duda de si la sangre que bombee ese corazón tan cargado de ideología luego no te fuerce a cambiar de pensamiento. Se supone que si hay un posible rechazo será inmunológico y no político. En el fondo, si todos los órganos humanos son intercambiables, se debe a que sus entrañas carecen de ideología. O eso es lo que creemos. Aún así, uno no se imagina a un Juan Grabois con el hígado de Patricia Bullrich, ni a Patricia Bullrich con el sensible corazón de Estela de Carlotto. Tal vez, en un futuro próximo, tengamos que desfacitar los órganos de los trasplantes para evitar posibles contagios. No sería nada extraño. Por dentro de unos años, un paciente necesitado de un corazón le pregunte a su médico, dígame, doctor, ese corazón que me recomienda, ¿cómo viene de odio, de ira, de miedo? Desde el triunfo comercial del palo selfie, uno ya no se sorprende absolutamente de nada. Buenas noches, gracias por acompañarnos en Sin Lugar para los Débiles. Hasta mañana.